Buenos días, profe. Este es nuestro equipo. Estamos presentando el aprendizaje número 8, el cual lleva por nombre Orientaciones prioritarias del estudio preliminar, biodiversidad y multiculturalidad. Esta presentación está a cargo de mi compañera Elsa Hernández Ordóñez, mi compañero Juan José Álvarez Cedillo y su servidor Juan Manuel González Martínez. Aquí podemos observar un poco de lo que va a ser el programa que estaremos viendo hoy. Así los primeros 3 puntos serán proporcionados por mi compañero Juan José Álvarez Cedillo. Después mi compañera Elsa nos explicará el punto número 4 y 5. Su servidor le procederá a explicar el 6, el 7 y mi compañera Elsa cerrará con el 8 y nuestra actividad de refuerzo. Bueno, el primer tema es el aprendizaje. El aprendizaje fundamental o lo que busca este curso es procedimientos consistentes en concluir todas las indagaciones emprendidas antes, o sea, todo lo que ya llevamos trabajando anteriormente, para así poder hacer una síntesis en un documento escrito y representaciones mediante, podría ser planos, que en este caso fue lo requerido por el profe. Siguiente, por favor. En los cuales podremos tomar en cuenta, por ejemplo, planos topográficos o base, que son los límites del terreno, la superficie a trabajar, que en pocas palabras sería el plano de ámbito. Dos, la monteada de la propuesta, o sea, planos en conjuntos o vistas horizontales superiores, plano de la vista vertical frontal, o mejor conocido como plano de la fachada principal, plano de la vista vertical lateral o plano del otro ámbito, distinto al principal, o sea, hace diferentes perspectivas del mismo edificio. Plano de las vistas del corte lateral o transversal o longitudinal. O sea, si esto ya es más desmenuzando el terreno a profundidad o el edificio en cuestiones de, nosotros lo estamos trabajando por pisos, entonces sería la elaboración del plano por piso. Siguiente, por favor. Se elaborará representaciones acorde con el análisis preliminar del ámbito, tratando de cumplir los alcances establecidos y se aplicarán los conocimientos alcanzados en la solución de los requerimientos del diseño siguiente, como por ejemplo ventilaciones pasivas, o sea, es el aprovechamiento del flujo de aire sin necesidad de tecnologías. Aprovechamiento de la energía solar o eólica, sería también el aprovechamiento de la luz natural, o en su defecto serían paneles solares como captación de luz para uso de energía. Síntesis de manejo y almacenamiento de agua de lluvia y o de servicios, o sea, hace el aprovechamiento del agua pluvial o todo el agua que se residuda podrá ser tratada como solución para poder darle una segunda vida a esta. Manejo sustentable de las áreas verdes y detalle de diseño y constructores, los cuales generan efectos sensoriales, perceptivos y cognitivos, así como emociones alcanzados. Siguiente, por favor. La segunda parte de, lo, de este tema, bueno, este aprendizaje 8 es la articulación de la biodiversidad y multiculturalidad en el diseño ambiental. En este caso, la sustentabilidad es la capacidad de la obra como soporte de los elementos y relaciones favorables para la vida en conjunto con el ecosistema, sin que estos se vean forzados a declinar por la sobreexplotación de los recursos, así como lograr que todo sea en el futuro siempre suficiente para todos. O sea, va de la mano el ambiente, la economía y lo social. El ambiente y la economía nos da algo viable, lo social y lo económico nos da algo equilibrado y lo social y lo ambiental nos da algo soportable, que esto en pocas palabras es la sostenibilidad. O sea, hace lo que aquí está en el diagrama. Siguiente, por favor. Por ende, también tenemos que recalcar el significado de un diseño sustentable. Es aquel que se entiende por las consecuencias presentes y futuras de sus creaciones y acciones seleccionadas y uso de las tecnologías pertinentes
para mantener la diversidad biológica, la integridad de los ecosistemas y la multiculturalidad social, como justicia e igualdad en un equilibrio dinámico. O sea, hace lo anterior que debe tener, ¿cómo se llama? Que sea sustentable, equilibrado y variable, que ya en esto sería ya la sustentabilidad, por ende es un diseño. Siguiente, por favor. Ya de ahí pasamos a la tercera parte de este aprendizaje, que sería las orientaciones generales. Las orientaciones generales de diseño sustentable son un conjunto de criterios positivas, integradas y armónicas para la selección de las alternativas de solución que hagan viable tanto la reciprocidad, solidaridad y el trabajo colectivo como los valores intrínsecos de lo no humano y el respeto de la naturaleza, que en pocas palabras viene siendo promover la forma de pensar y actuar, así como a su vez la participación en el diseño y la construcción de objetos y espacios, que es lo que venimos trabajando en este curso, rescatar otras sensaciones y espiritualidades acorde con nuestro entorno, promover la toma democrática de decisiones, impulsar el mejoramiento de la calidad de la vida, particularmente entre los más pobres, reconocer a la naturaleza como sujeto y favorecer distintas formas de relación con ella, promover el ahorro energético, el consumo responsable, el reuso y el reciclamiento, así como la forma y la estructura de los espacios que faciliten la restauración de la naturaleza. En pocas palabras, es crear una conciencia a más allá de solo un diseño, por lo cual nos permite avanzar hacia la idea y la configuración de una urbe ecológica, de fácil contacto y movilidad, compacta y policéntrica, así como diversas, justa, bella y creativa, es decir, en pocas palabras, algo sustentable. Bueno, las dejo con mi compañera Elsa. Continuamos con la planeación urbana. Bueno, en sí se refiere a un programa urbanístico. ¿Y qué es esto? Es una propuesta en la cual se establece una relación entre las actividades de las personas y la ubicación o el espacio en el que se realizan estas actividades. Estos espacios deben contar con una dimensión apropiada para favorecer la vialidad, el acceso, la infraestructura, el equipamiento o el mobiliario necesario para realizar estas actividades y facilitar la vida comunitaria. La siguiente. La planeación urbana está en todo tipo de construcción, edificio, cualquier cosa relacionada a la construcción, en la cual se propone un orden y una ubicación, tomando en cuenta la orientación general, topografía, clima, normatividad técnica y jurídica aplicable, vialidades, acceso, infraestructura y equipamiento. La que sigue. La anterior. Ok. Tenemos algunas orientaciones urbanísticas recomendadas para el caso de la Ciudad de México. Nos guiamos principalmente por la orientación de acuerdo al clima, en este caso el clima semiseco, templado y templado subhúmedo. Estos climas se encuentran en la Ciudad de México, Pachuca, Puebla y Tula. Nosotros, al estar en la Ciudad de México, nuestro proyecto estar enfocado en la misma, pues se aplican estas orientaciones. Y por aquí tenemos la fachada principal, posterior, lo indispensable en invierno, lo necesario en invierno y algunas recomendaciones a evitar, como el asolamiento, cada una con su respectiva orientación. También tenemos algunas recomendaciones para espacios entre edificios, ya sea edificios de oficinas, de departamentos, de habitacionales, cualquier tipo de edificios. Se recomienda una separación con una altura de 1.75. Además, se recomienda un andador despejado semisombreado y un ángulo mínimo de altura solar para invierno y verano. La siguiente, por favor. También hay que ver lo correspondiente al uso del suelo. El uso del suelo está permitido en casos de construcciones habitacionales, oficinas, comercios, industrias, servicios, equipamiento, etc. Tenemos dos tipos de coeficiente. El coeficiente de ocupación del suelo, el cual es un porcentaje de la superficie en el cual, bueno, la superficie del terreno en el cual está permitido construir. Se puede realizar cualquier tipo de construcción. Y por el otro lado tenemos el coeficiente de utilización del suelo.
Está relacionado con el número de pisos y metros cuadrados de construcción que puede hacerse en un terreno. En nuestro caso, en nuestro proyecto, como lo mencionó mi compañero, estamos manejando dos pisos, por lo que entraría en este coeficiente. Además, es importante tener un área libre permeable. ¿A qué se refiere esto? Bueno, del terreno total, al menos un 30% debe corresponder a un área sin construcción. En esta área está diseñada o está con el propósito de filtrar agua en el subsuelo, establecer masa vegetal que produzca oxígeno, ya sea plantas, helechos, arbustos, árboles, cualquier tipo de masa vegetal. E incluso también está dirigido para ventilar e iluminar locales habitables. Ahora, este porcentaje del 30% puede subir a un 75% si estamos hablando de un terreno de más de 1000 metros cuadrados de superficie. Continuamos. Pasamos con el punto 5, correspondiente a los elementos urbanos por considerar. Algunos elementos que nos permiten identificar y caracterizar los espacios cerrados, ya sean edificios o abiertos como plazas, parques, calles y avenidas. Bueno, algunos de estos elementos son los siguientes: la asociación de espacios, angostura y estrechamiento, equilibrio espacial, interpretación de los espacios, barreras, interrupciones, recintos espaciales y continuidad de los espacios, elementos y relaciones existentes entre todos. Ok. Los elementos urbanos a considerar son aspectos o componentes a visualizar para establecer la estructura e imagen urbana adecuada. Por ejemplo, en primer lugar tenemos la vista, que es la vista, el punto de vista, el panorama, emplazamiento, apariencia, perspectiva, distancia y sucesión de imágenes. Y en segundo punto tenemos las vistas, las cuales se diferencian de la vista, ya que en las vistas con S, se mira desde un lugar de nuestra ubicación e interés. Por ejemplo, tenemos la vista panorámica, la cual tiene un alcance limitado al horizonte a 180 grados. Esta muestra un amplio sector del campo visible. Como un claro ejemplo, tenemos el mar, el cual no podemos ver completamente, pero sí tenemos una amplia vista de lo que pues viene siendo la extensión del mar, aunque no terminamos de ver dónde termina. En la que sigue, por favor, tenemos la vista rematada, la cual esta vista puede ser obstruida por un elemento urbano o natural importante, como puede ser una construcción grande o de gran importancia, o un elemento natural, como puede ser una montaña o algún otro elemento que nos impida o obstruya la vista. También tenemos la vista seriada, en recorrido o sucesión. Esta visión es una visión secuenciada, como un recorrido en que se van descubriendo nuevos elementos o atributos especiales. Tenemos como ejemplo la vista desde un tren o un auto en movimiento, en el cual podemos ver justamente la descripción de esta vista seriada. Tenemos el punto focal, el cual es una vista con interés en un elemento natural o urbano, y ese interés se da debido a su belleza o significado. Vale el significado y el cual vale la pena rescatar y enfatizar visualmente. Como punto 3 tenemos las orientaciones visuales, las cuales son bastante importantes porque nos ayudan a ordenar. Por ejemplo, tenemos las trayectorias, los cuales son canales, espacios designados al movimiento del observador, como son las calles, andadores, líneas de tránsito y vías de ferrocarril. Estas trayectorias constituyen los elementos predominantes de la imagen que ordena y relaciona todos los componentes del medio urbano. Continuamos. También tenemos los bordes, los cuales funcionan como fronteras entre distritos, componentes de la continuidad, referencias laterales, importantes en la organización espacial. Tenemos los nodos, los cuales son puntos de encuentro estratégicos en la ciudad, cruces en calles importantes, o centros de mucha actividad. Y los barrios y colonias, las cuales son zonas dentro de la ciudad reconocibles por la construcción homogénea y diferente. Tenemos los sitios de interés, que son prácticamente un punto de referencia. También tenemos cuestiones como la simetría, la ubicación y orden, los cuales se encuentran descritos en los siguientes puntos. Además, los elementos urbanos son bastantes, que son de verdad tan grandes que no podemos presentarlos todos en esta presentación,
pero sí los podemos mencionar. También están el autocontenido, los aspectos semiabierto, abierto, componentes arquitectónicos, calles, características de las calles y diferentes componentes, mobiliario urbano, naturaleza de servicio, delimitadores, iluminación, comerciales, limpieza, reposo, infraestructuras, cívicos y ornamentales. Como mencioné, son bastantes elementos a considerar, pero son importantes para nuestra infraestructura. Y continuamos con el siguiente tema. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar el punto número 6 que lleva como nombre identidad y confort en sitios o edificios. Y bueno, los siguientes puntos son muy importantes, ya que buscan que los sujetos de un ámbito cuenten con sensaciones, percepciones y cognición ambiental, que sea clara, ordenada y estética. Esto con el fin del cuidado del lugar. Eh, bueno, algunos puntos para que se cumplan lo anterior, pues son el primero, que es elementos congruentes entre sí. Y bueno, este punto quiere decir que debe ser coherente lo que se habla, es decir, va a ser sustentable como frase y que el proyecto tenga paneles solares o sistemas de captación de agua de lluvia, entre otras cosas. El punto número 2, que dice lugar o edificio legible. Bueno, este punto quiere decir que a pesar de tener componentes diversos, se deben relacionar entre sí para tener una unidad armónica, igual llamado identidad. El punto número 3 sería aspectos novedosos. Y bueno, este punto es muy importante, ya que es lo que probablemente resalte más de un proyecto. Por ejemplo, las imágenes por ejemplo, imágenes que cambiamos de muros de ladrillo o sea, en nuestro proyecto fue en cambiar muros de ladrillo o arcilla por acrílico transparente, o bueno, simplemente es la forma del edificio. El punto número 4 es que se hagan modificaciones. Bueno, es aspectos sorpresivos y esto quiere decir que se hagan modificaciones pequeñas pero que no eran esperadas para dar un punto de sorpresa, como su nombre lo dice. Misterio, es presentar aspectos desconocidos e intrigantes o hasta enigmáticos y pueden relacionarse con su origen o propósito, diseño, entre otros. El 6 sería vegetación y agua en el lugar. Y bueno, esto es porque hoy en día es muy importante conservar esos aspectos naturales, ya que hoy en día pues ya no se logran observar por la urbanización. Eh, y bueno, estos aspectos se pueden cubrir con tierra fértil, plantas, árboles, entre otros. Y como consecuencia de plantar, por ejemplo, pues tenemos que se genera un producto, perdón, se genera una producción de oxígeno, la cual ayuda a disminuir igual que ayudan las plantas a disminuir la temperatura del ambiente, aunque pues es importante recordar que mucha vegetación genera exceso de humedad y ahí es donde entran los cuerpos de agua, porque estos mismos ayudan a generar esta sensación de frescura y al tener su propia zona no generan un exceso de humedad, pero se pierde el aspecto verde y por ello es importante mantener un equilibrio. El punto 7 es complejidad. Este punto pues es interesante, ya que igual que en todo, pues se debe mantener un equilibrio porque queremos tener un proyecto que sea interesante e intrigante, pero que se entienda, ya que si abusamos de, es- de este tipo bueno, de la complejidad, vaya, eh, podríamos hacerlo muy difícil de comprender y esto nos generaría un caos. El último punto es coherencia, y nos quiere decir que una vez hechos los puntos anteriores, aún debe entenderse con una relativa facilidad, por así decirlo. Para el punto 7 de nuestro programa, tenemos determinaciones físicas del diseño arquitectónico.
Aquí tenemos 12 puntos muy importantes y empezamos con orientación de la fachada. ¿Qué nos quiere decir? Hay que considerar el clima y hacia dónde nos conviene más, ya que, por ejemplo, si es un clima semifrío, si nos conviene más hacerlo hacia el sureste, al noreste, etcétera. Em, y pues esto con la finalidad de que se mantenga frescura. Em, bueno, el segundo punto sería orientación de los locales. eh, y bueno, esto lleva como subtemas, por así decirlo, ya que, por ejemplo, el primero que podríamos considerar se llama, bueno, sería el principal, que son recámaras, estancias, comedores, entre otros. El segundo sería posteriores, que es cocina, baño, patios de servicio, escaleras. Nuestro tercer subtema sería lateral, que son las recámaras. Y nuestro último tema volvería a ser lateral, que vuelven a ser recámaras. El punto 3 serían las aberturas y formas de las ventanas. Eh, y bueno, igual considerando un clima templado semihúmedo, tenemos cuatro, ¿cómo decirlo? Parámetros, que bueno, la habitación es 1,20 por 1,20, la cocina sería 0,60 por 1,20, baños serían 0,60 por 0,60, la habitación es 0,30 por 1,20, las recámaras pues son de 1,20 por 1,20. Nuestro cuarto punto sería dispositivos de protección y ganancia solar. Y bueno, aquí entrarían los aleros, que es de 1,20 metros, y la quiebra soles, que es de igual 1,20 metros. El punto 5 es ventilación, y su primer subtema sería con un clima cálido subhúmedo. Y bueno, aquí tendríamos que considerar la ventilación inducida sinfónica con techumbre de succión y la ubicación del guardarropa. El punto número 2 sería templado subhúmedo, que bueno, es semifrío, y se consideraría la ventilación cruzada y la ubicación del guardarropa que fuera noreste-sureste. Para procedimientos y materiales interiores, tenemos que, bueno, los muros en material y acabados, este, bueno, por ejemplo, en un clima semiseco a muy cálido, pues sería bloc de cemento o tabla roca con acabado aparente o aplanado y textura rugosa. O en un clima muy seco a muy cálido, es igual bloc de cemento o tabla roca y también con acabado aparente o aplanado. Em, los entrepisos igual son para clima semiseco a muy cálido, es losa de concreto de 10 centímetros o viguetas y bovedilla con loseta vinílica. Bueno, de muy seco a muy cálido sería la losa de concreto de 10 centímetros o viguetas y bovedilla con cemento pulido o mosaico. Para el techumbre sería para semiseco a muy cálido es losa de concreto de 10 centímetros, viguetas y bovedilla normal para azotea con aislamiento térmico y pintura reflejante. Y para muy seco a muy cálido sería losa de concreto o vigueta eh, y bovedilla y lo mismo, normal para azotea con aislamiento térmico y pintura reflejante. En la ventilación sería semiseco a muy cálido. Bueno, ahí tendríamos que es cruzada por puertas y ventanas. Y para muy seco a muy cálido es bueno, pero es cruzado por ventanas. La altura para semiseco y a muy cálido es de 2,30 a 2,40 y para muy seco a muy cálido es de 2,30. En muros y fachadas, este, para semiseco muy cálido es block con material base con aislamiento térmico y aplanado en color claro y textura rugosa. Y para muy seco a muy cálido es textura rugosa, block hueco o tabique para muro doble con material base con aislamiento. En techumbre y aislamiento térmico tenemos que en cálido o subhúmedo sería concreto aislante y superficie reflejante.
y para templado subhúmedo sería concreto aislante y superficie reflejante. En muros y aislamiento térmico, para cálido subhúmedo serían interiores y exteriores ligeros con aislamiento térmico, y para templado subhúmedo serían interiores y exteriores masivos. En pisos exteriores serían para cálido subhúmedo, son masivos, y para templado subhúmedo es masivo, procurando que reciban asoleamiento. Y colores y texturas en exteriores, bueno, en cálido subhúmedo sería que en todas las fachadas sean claros y lisos, y en templado subhúmedo, que es semifrío, es muy oscuros y lisos o intermedios y lisos. Y en el último punto tenemos que el equipo auxiliar de acondicionamiento, que para cálido subhúmedo sería el aire acondicionado, y para templado subhúmedo sería, que es semifrío, sería solo calefacción. Y bueno, los dejo con mi compañera. Vamos con el siguiente punto relacionado a la circulación en espacios públicos y privados. El asunto de la circulación es un tema bastante importante y esencial en todo tipo de construcción, independientemente del tamaño, el público al que va dirigido o las actividades que se realizan dentro de la misma, ya que una circulación bien estructurada facilita la movilidad del día a día de las personas. Dentro de las construcciones y espacios libres, es necesario indicar las rutas principales empleadas para los usuarios en los términos de circulación para que se puedan mover. A continuación, explicaré un poco más detallado este punto. El diseño de espacios destinados a la circulación varía según el tipo de circulación al que se va a utilizar. Este tipo de circulación se define dependiendo de los siguientes puntos. Por ejemplo, tenemos el tipo de uso, ya sea público o privado. Diversas zonas compartidas privadas de servicio considerando las necesidades propias, criterios de accesibilidad, de género y destino. Tenemos, por ejemplo, los espacios privados en las cuales se tiene que considerar una zona común, zona privada, zona de servicio, diversidad funcional y accesibilidad, entre otros puntos como las circunstancias de género y la edad. La que sigue, por favor. También tenemos el punto de frecuencias de uso, con cuánta frecuencia se utiliza un espacio, la cantidad de personas que en un espacio que se encuentran en un espacio común o de emergencia. Por ejemplo, no va a ser la misma cantidad de personas que se vayan a encontrar en un museo que hable ciertos días en cierto horario, que la cantidad de personas que se encuentre en un hospital o sala de emergencia, el cual está abierto 24/7 y tiene capacidad para albergar un montón de personas. Además, también tenemos el tipo de movimiento previsto. Este tipo de movimiento puede ser lento o rápido, mecánico o no. También tomando en cuenta las condiciones lumínicas, si son escasas, si está en sombra o están completamente iluminados, como en los casos de los hospitales, que la iluminación es bastante fuerte y es muy importante. También tenemos los movimientos individuales, si las personas se van a mover de persona en persona o si las entradas o pasillos van a estar diseñados para que las personas salgan en aglomeraciones, como viene siendo en caso de las escuelas o los cines. También se considera si los pasos son pausados o continuos. Este es el tipo de movimiento que está previsto. Tenemos como, por ejemplo, justamente el hospital, una sala de emergencia o un aeropuerto, en el cual las aglomeraciones de personas son bastante grandes y te pueden ir tanto en paso lento, paso rápido o cualquiera de las descripciones escritas. ¿Por qué? Porque pues está destinado para mucha gente y no todas las personas caminan o actúan igual que pues no tienen una misma forma de actuar. El tipo de uso continuo por la mañana, por la tarde o por la noche, como vienen siendo los casos de estaciones de bomberos o nuevamente regresamos a los centros médicos, los cuales están abiertos todo el día. Dentro de este tipo de uso continuo, que son 24/7, tenemos también los tipos de luz involucrados. Como mencioné, en los hospitales se usa un tipo de luz diferente al que se puede usar en los centros comerciales, en las escuelas, en los museos, en los cines, etcétera, ¿no?
Y por último tenemos la dirección del movimiento. En qué dirección se van a mover las personas? ¿Horizontal o vertical? En el movimiento horizontal tenemos los pasillos, caminos, entradas, porches y salidas. Mientras que en el movimiento vertical, movimiento ya sea hacia arriba o hacia abajo, se encuentran los ascensores, escaleras mecánicas y rampas. La que sigue. ¿Cómo es el diseño de la circulación? Bueno, el diseño debe ser claro, sin obstrucciones, siguiendo las distancias más cortas entre dos puntos, considerando el movimiento de las personas. También es importante, como mencioné a la introducción de este tema, señalizar hacia dónde es la circulación de las personas, el uso de elementos gráficos que indiquen o señalen cuando se encuentra un escalón, un desnivel, una rampa o cualquier otro tipo de elementos que indique que hay una diferencia, hay un desbalance, un cambio de perspectiva de horizontal a vertical. Por eso que en cualquier tipo de edificio se debe de considerar una buena circulación para las personas, dependiendo de a qué público va dirigido, qué actividades se van a realizar en él y teniendo en cuenta los puntos anteriores. Y también es importante señalizar todo esto, que si hay una rampa, que si hay una escalera, un elevador, cualquier cosa. Es importante. Como conclusión, estos factores y puntos abordados son bastante importantes a considerar para el desarrollo de nuestro proyecto en general, como el desarrollo de fachadas, exteriores, interiores, organización y distribución, como en este caso de la circulación, u otros aspectos importantes a considerar en nuestro proyecto de construcción. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte. Agradecemos mucho su interés y la atención que nos han brindado en esta exposición. Les presentamos nuestra fuente de información y finalizamos con nuestro ejercicio de reforzamiento, el cual consiste en una sopa de letras en la cual se encuentran conceptos y palabras claves presentadas a lo largo de la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su atención.